noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos una vez más dando una mirada a los salmos. Les damos la muy cordial bienvenida para que usted esta noche pueda sentirse a gusto, que usted esta noche pueda conectarse y a la misma vez integrarse a este hermoso estudio de la palabra de Dios, una mirada a los salmos. Y hoy estamos comenzando la segunda parte del Salmo 119, que recordamos tiene 22 secciones de 8 versículos cada una. Y hoy comenzaremos ya avanzando en la segunda parte de este hermoso salmo, y les invito para que de la misma manera podamos nosotros en este corto tiempo prestar atención a esta hermosa palabra en esta noche. Así que le pedimos al Señor su bendición, le pedimos al Señor su dirección y su guía para que podamos nosotros apropiarnos de estas bellezas maravillosas que nos guían y que nos dan fortaleza. Por eso es que la palabra de Dios llama a este hermoso tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo en el cual nosotros concentramos nuestros pensamientos y los dirigimos a la palabra para que sea ella la que nos hable, y dejamos que la misma palabra haga su trabajo y nos fortalezca. Así que gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por esta nueva oportunidad en la cual podemos acercarnos a ti y pedir, oh Dios, que tú bendigas este momento, que nos bendigas con tu palabra y que nosotros podamos seguir aferrados a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, voy a dar lectura a esta porción del Salmo 119 desde el verso 97 hasta el verso 104, y veamos allí algo precioso. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué hermosa porción. Ahora vamos y meditemos, reflexionemos en estas hermosas enseñanzas. Lo primero que encontramos es ese corazón agradecido, es ese corazón que no se encuentra en esta sección para pedir algo, sino que se acerca para dar testimonio de lo que está sucediendo en su vida a través de la palabra de Dios, y de la misma manera entonces alabar al Señor de la palabra. Es un momento quizás diferente al que vemos en la mayoría de los salmos, donde siempre encontramos buscando el sentido de la vida, buscando la razón del sufrimiento, acercándose para pedirle al Señor alguna fortaleza o algún cumplimiento de una promesa, o para que el Señor lo libre de sus temores internos o de sus enemigos externos. No, en esta sección de la palabra Él se acerca para dar ese testimonio de lo que es la palabra y de ese deseo de alabarle constantemente. Aunque en esta sección se mencionan algunas formas de lo que es la escritura, como por ejemplo le llaman el versículo 1 tu ley, le llama tus mandamientos, tus testimonios, tus mandamientos, tu palabra, tus juicios.
no está haciendo referencia a algo que la palabra pueda hacer únicamente en su vida, sino está hablando de la misma palabra. Es el testimonio mismo, es la palabra misma, son los mandamientos mismos, es los juicios, la ley que actúa en la vida del salmista y le da ese corazón sensible a la presencia de Dios, ese corazón sensible a la voluntad de Dios. De la misma manera debemos de apreciar la palabra, de valorar la palabra. Se menciona 7 veces aquí en diferentes formas y ese testimonio de vida está fundamentado en las promesas de Dios, está fundamentado en la guía del Señor, y es por eso que Él puede expresar desde lo profundo de su ser como un llamado desde su ser más profundo, desde ese corazón conmovido, que casi que no encuentra la forma de describirlo, la forma de expresarlo, y por eso dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Quizás no hay medida para expresarlo. Ha visto que la palabra del Señor durante toda su vida ha sido esa ancla, ha sido ese fundamento, ha sido esa fortaleza, y Él no tiene palabras para expresarlo, no hay forma de medirlo, no hay forma de cuantificarlo, y lo que hace es expresar ese testimonio en una expresión de alabanza. Oh, cuánto amo yo tu ley. Al mismo tiempo, en el verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es esa expresión de gratitud, es esa expresión de alabanza, es esa expresión que en palabras se quedan cortas, es esa expresión que nace de un corazón agradecido y que nace de un corazón que ama la palabra. Alguien que desea profundamente caminar en integridad, alguien que desea profundamente en ser de testimonio, alguien que desea profundamente en su corazón ser fortalecido, es alguien que ama la palabra de Dios, que llena su corazón, que llena sus pensamientos, que llena su vida, que todo lo que piensa o desea hacer está dirigido por la palabra de Dios. Y es por eso que Él tiene ese corazón que expresa de una manera profunda: oh, cuánto amo yo tu ley, cuán dulces son a mí para dar tus palabras. ¡Qué bendición! Ahora, Él siempre se refiere a que es algo que proviene de Dios, y siempre hace referencia a algo que Dios es el iniciador, que Dios es a la misma vez el consumador, que Dios es el que pone en Él tanto el querer como el hacer, que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios es el que hace todo en su vida. Por eso menciona tu ley, tus mandamientos, tus testimonios, tus juicios, tu palabra. Qué hermoso, reconociendo en el verso 98: me has hecho. Es una obra de Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el escultor, nosotros somos esa obra maestra, nosotros somos ese poema que Dios ha diseñado, que Dios ha compuesto. Es Dios el que hace la obra, y el salmista lo reconoce. Él es rey, Él tiene habilidad para la batalla, Él tiene la capacidad de administrar en el reino, Él tiene la capacidad de dirigir en la batalla, Él tiene la capacidad de poder manejar la economía de la nación de Israel, pero Él atribuye que todo viene de Dios. Por eso vemos en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios expresa que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de lo alto. Y eso debemos nosotros de posesionarnos de ello, debemos de que consuma todo nuestro ser, debemos de que se apodere
completamente de nosotros ese sentido de saber de que Dios es el que tiene el control, de que Dios es el que dirige todas las cosas, que Dios es soberano, que Él es fiel a sus promesas, que Él cumple todo lo que ha dicho en su palabra, que Él es el todo en todo. Y por eso también vemos un hermoso pasaje en el Nuevo Testamento que dice: porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, incluyendo su vida, incluyendo su caminar, incluyendo su familia, incluyendo todos sus pensamientos, incluyendo sus motivaciones, incluyendo todo su ser. Así que descansamos en Dios, descansamos que Él es el que inicia y descansamos en Él, que Él es el que terminará esa obra preciosa en nosotros. Me has hecho. Y vemos que la palabra hace algo progresivo en nuestras vidas. Vemos que primero menciona en el verso 97 la meditación. Cuando amamos la palabra, entonces nos mantenemos meditando en la palabra. Alguien que dice amar la Escritura y no dedica tiempo, no dedica horas, no dedica espacio para meditar en la Escritura, es una contradicción, y al mismo tiempo no podemos meditar en lo que no conocemos, no podemos meditar en lo que no sabemos, no podemos meditar en lo que no aprendemos. Por eso dice: todo el día es ella mi meditación. Es algo constante, es algo permanente, es algo que cada vez requiere más profundidad, es algo que cada vez requiere más dedicación, es algo que cada vez requiere más pasión y más amor. Dice todo el día. Y también al final del verso 98 dice: porque siempre están conmigo. Todo el día, todos los días, durante la mañana, podemos estar haciendo algún tipo de labor, pero en nuestros pensamientos vienen esos versículos preciosos que nos fortalecen. Durante el día, cuando estamos enfrentando alguna batalla, nos acordamos de una promesa del Señor y nos apropiamos de ella, en el sentido de que aceptamos que es palabra de Dios y que Dios es fiel, que Dios ha prometido, que es nuestro buen pastor, que nada nos faltará, que nos llevará a lugares deleitosos y allí pastoreará nuestra alma. Aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, Él nos guiará, Él nos protegerá, Él nos fortalecerá. No evitará muchas veces que pasemos por situaciones difíciles, sino que en medio de esas situaciones difíciles Él irrumpirá dándonos fortaleza. Él se acercará levantando nuestro corazón y dándonos ánimo para la victoria. Esa victoria que siempre es segura en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Y lo segundo que vemos es que después de meditar, entonces tiene entendimiento. Vean conmigo, dice verso 99: más que todos mis enseñadores he entendido. Al dedicar tiempo a la palabra, al dedicar tiempo en reflexionar, en conocer, en leer la Escritura, entonces meditamos en ella, y esa meditación entonces nos da entendimiento para entender los tiempos que estamos viviendo, para entender lo que hay en nuestro corazón, que muchas veces es maldad, que muchas veces es escapar de la guía y de la voluntad del Señor. Y allí vamos entendiendo cómo el Señor nos ama incondicionalmente, cómo el amor del Señor es inmutable, cómo el Señor persiste en alcanzar a los perdidos, cómo el Señor ha expresado su amor dando la vida de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Y allí vamos entonces meditando y allí vamos entendiendo. Y lo siguiente que hace la palabra es que nos enseña, dice el verso 102: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y entonces meditamos, entonces entendemos, y ya en nuestro diario vivir
en nuestra vida práctica comenzamos a tomar decisiones y reflejar esa enseñanza, ese aprendizaje, comenzamos a tomar decisiones que van cónsonas a la voluntad de Dios, y allí entonces es el reflejo de una vida que ama, de una vida que obedece, de una vida que se rinde completamente a la palabra de Dios. Y lo cuarto que hace aquí la palabra de Dios como resultado de todo esto es que nos da sabiduría. Aquí le llama inteligencia. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, de tus mandamientos he adquirido sabiduría. Esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que nos da el meditar, el entender, el aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos a diario. ¿Por qué? Porque lo necesitamos constantemente. Porque no sabemos cuándo nuestro propio corazón lleno de maldad muchas veces entonces trata de levantarse en contra de la voluntad de Dios. Porque necesitamos muchas veces que aún esas luchas que enfrentamos nos llevan a la debilidad, nos llevan a la apatía, nos llevan a apartarnos, a enfriarnos, a alejarnos, y allí entonces necesitamos esa sabiduría para seguir adelante. ¿Por qué? Porque enfrentamos luchas de personas que no aman la palabra, que no aman al Señor. Aquí describe en el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y reconoce que hay enemigos. Dice el verso 101, de todo mal camino contuve mis pies. Así que los enemigos externos, pero también esa maldad interna que evita y que le lleva a aborrecer, dice en el verso 104, de tus mandamientos he adquirido sabiduría, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué hermosa la obra de Dios en nuestras vidas, y lo hace a través de la palabra de Dios, lo hace a través de su Espíritu Santo, que siempre nos lleva a la palabra. El Espíritu Santo entonces nos ayuda en nuestra meditación, nos ayuda en nuestro entendimiento, nos ayuda en nuestro aprendizaje y nos ayuda al darnos sabiduría de lo alto. Qué tiempo más precioso para que usted y yo podamos de la misma manera como el salmista dar testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha fortalecido, cómo nos ha dado aliento, cómo nos ha levantado. Y entonces asimismo como el salmista usted pueda decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Usted pueda decir entonces, oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh Señor, gracias por este tiempo precioso. Gracias porque al escuchar tu palabra somos fortalecidos, porque la palabra misma obra y trabaja en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a cada persona que pueda estar pasando por algún tipo de necesidad, por algún tipo de angustia, por algún tipo de tristeza. Que esa palabra, oh Señor, de fortaleza y de ánimo, que tu Santo Espíritu, quien ilumina la palabra, porque fue quien inspiró la palabra, pueda en esta hora obrar de una manera poderosa, y así alguien en este lugar, alguien que pueda estar escuchando, entonces pueda también dar testimonio de esa obra maravillosa y pueda entonces también alabar al Dios de esa obra maravillosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso que usted pueda entonces cada miércoles unirse a nosotros y dar una mirada a los salmos, una mirada a la palabra de Dios. Y como siempre les invitamos, cada domingo a las 11 de la mañana tenemos una celebración, unidos todos aquí en Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera, y nosotros entonces les invitamos para que pueda unirse a nosotros y allí entonces dar testimonio y ahí entonces alabar al Dios de nuestra salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una hermosa noche.